una de las diputadas que promovió que la comisión fuera presidida por la oposición fue Dania Tabela, radical, sin peluca. Estamos en línea con ella. ¿Qué tal, Dania? Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy bien. Es que hay que reírse un poco porque la verdad es que es todo trágico, Eh, ¿no? Todo trágico. Te escuchaba hacer el raconto semanal en estos poquititos minutos y decía, qué tragicómico si no viviéramos en la Argentina. Sí, ¿no? Pero sí, realmente desde un Franco que se autopercibe jefe de gabinete, ¿no? Porque efectivamente no tiene ningún tipo de control, ni ningún tipo de conocimiento, ni por supuesto se hace cargo de nada, pero por eso puntualmente le pregunté sobre si consideraba la gravedad institucional que tenía esto para el país, porque olvídate de la figura del presidente. Cuando esto se compruebe como un delito, es muy probable que algunos damnificados hagan una denuncia contra el Estado Nacional, porque efectivamente el que difundió esto no es Juan Pérez, es el presidente de la República Argentina. Entonces me parece, Lo difundió, lo tuiteó, dejó el tuit fijado por eso durante lo 5 horas. promocionó, tenía el Claro. vínculo del contrato, digo, había muchas, ¿no? Digo, Escribió dónde había que inscribirse y dónde exactamente. linkear el contrato, Entonces, un interés manifiesto. la preocupación que algunos manifestábamos tenía que ver con eso, tenía que ver, lo manifestó el diputado Mazot, preguntándole a Francos por qué Milei no se presentaba como denunciante también, si había sido engañado o había sido vulnerado en su buena fe. Directamente la excusa de Olivos es absolutamente ridícula, ¿no? Digo, es Es la quinta absurda. presidencial, no es la quinta personal del presidente, es la quinta presidencial. Entonces Exacto. eso, digo, desde ya no tiene ningún criterio la defensa. La verdad que me pareció es una persona como es Franco, con mucho temple, pero con muchísimo, nada, sin tener ningún tipo de control ni de manejo del tema, tratando de tirar la pelota fuera todo el tiempo, pero bueno, y la ausencia de los demás ministros, ¿no? Que siempre vulnerando la división de poderes, realmente, digamos, despreciando las instituciones y el Congreso de la Nación. Así que bueno, un poco la semana empezó así, y como bien decías vos, vamos a penales en el recinto para elegir las autoridades, porque ese 14-14 es un 14-14 mentiroso. Ustedes saben que hubo un montón de maniobras de divisiones de bloques y generación de interbloques para quedarse con la mayoría. Finalmente tampoco les alcanzó, pero bueno, el PRO se dividió en dos bloques e hizo dos interbloques. El radicalismo también dividió sus bloques en oficial y la Liga del Interior para lograr tener más representantes. Digo, de esa manera se trabó el 14-14, que no es representativo de lo que hay dentro del recinto, ¿no? Así que Ujú. bueno, vamos al recinto a elegir un presidente. Lamentablemente queríamos encontrar, lo vamos a seguir buscando, un acuerdo que permitiese que presidiese la comisión un perfil moderado, Claro. que le ¿Quién diera, podría ser la un candidato de acuerdo? Porque, bueno, ustedes proponían a Sabrina Selva porque lo imponía Unión por la Patria, entonces es el bloque que más diputados tiene, dentro del bloque opositor. Entonces, pero si van al recinto, ¿vos crees que puede haber algún otro candidato o se está hablando de algún otro candidato para presidir esta sí, comisión? tenemos todos los espacios, tenemos alguna mirada respecto de los candidatos. Digo, Sabrina era también dentro de la bancada de Unión por la Patria, es un perfil moderado. De Ujú. hecho fue una de las voces cantantes en la interpelación a Franco y estuvo muy asertiva y muy cuidada también en la manera de dirigirse. Nosotros creemos que hay candidatos como puede ser Agos Carreño, Fernando Carvajal, digamos, algunos de los compañeros de la coalición cívica, digo, que pueden llevar adelante ese rol con el respeto y la consideración de toda la oposición, y también pueden darle garantías al oficialismo y sus partidos aliados de que efectivamente vamos a mantener una mirada imparcial sobre el tema, pero sobre todo vamos a hacer trabajar a la comisión. Nuestro único objetivo es que la comisión funcione. Claro. Eso es nuestro objetivo. Te hago una pregunta, observación, Mm, para construir un poco juntos digamos, la composición del lugar, ¿no? Francos dijo que, como bien decías vos, el presidente no trabajaba, que estaba en una situación personal, no en funciones presidenciales,
cuando estaba en Olivos. Ahora, el mismo día, en en el discurso de Milei ante empresarios, en el grupo EFI, creo que se llama algo así, Ujú. Milei dijo, me encanta trabajar en Olivos, yo trabajo en Olivos de 7 de la mañana a 24 horas. Con lo cual se contradijo en el mismo día, con lo cual, si él hizo un tuit a las 7 de la tarde de un viernes en Olivos, estaba trabajando. Es decir, es su horario de Sí, trabajo y es su lugar de trabajo, ¿no? pero además, te insisto en esto, es la quinta presidencial. Cuando uno llega a presidente de Claro, la República, no tiene un lugar personal, porque si no tendría que tener una cuenta diferente de Twitter, digamos, pero además no existe la diferencia entre la persona y el presidente. Y esto lo han discutido todos los países a lo largo de su vida democrática, porque efectivamente, digo, les pasa a los hijos de los presidentes, le pasa a la familia de los presidentes cuando tienen que vivir en la Quinta de Olivos, cuando tienen que vivir en la Casa Blanca, cuando, digo, realmente, digo, cito la Casa Blanca porque también ha sido siempre un lugar de exposición y siempre estas cuestiones de si es en su vida personal o es en su vida política, claro. digamos, pero la realidad es que cuando uno es presidente de una república, es presidente de una república las 24 horas del día, los 365 días del año y por el tiempo que dure su mandato. El Eso, presidente hizo esto con la figura presidencial y efectivamente hubo seguramente una difusión y una promoción mayor producto de que el presidente de la República Argentina era el que fijaba esto en una red social y lo exponía y lo difundía. Dania, además de eso, bueno, Hayden Davis dijo que tenía 100 millones de dólares para conversar con el gobierno a ver qué hacía con ellos. Esto no implica directamente, al haber sido declaraciones públicas, al gobierno en el entramado de Criptolibra, porque si hay 100 millones de dólares que tiene el autor de la página de Criptolibra o de la meme coin, que fue el que construyó, el que armó, el que programó esa meme coin, y dice que tiene que pedirle instrucciones al gobierno, quiere decir que esa plata es del gobierno, ¿no? Mira, yo creo que hay que esperar en estos casos que actúe la justicia, digamos, ¿no? Y que Ujú, determine justamente la veracidad de esas declaraciones. ujú. Por eso es muy importante lo que está pasando en el exterior con este tema, y las declaraciones y las citaciones y las medidas probatorias que se vayan buscando desde el exterior respecto de este tema, porque primero porque estas personas residen en el exterior, pero además porque efectivamente la mayoría de los damnificados está fuera, digamos, pero me parece que es lo que nos va a permitir tener certeza sobre este tipo de cuestiones. Y Y, si el gobierno está implicado, indudablemente vamos a tener una responsabilidad como argentinos y por supuesto los funcionarios, y, ¿no? y- Como primera línea. y lo que es una bomba de tiempos es que también Hayden Davis y todo su séquito de programadores, también su hermano y su padre, que participarían de la maniobra, pues estaban presentes en la Tech Forum de septiembre del año pasado con Ujú. Javier Milei, también viven en Estados Unidos. Eso es una bomba de tiempo porque puede llegar a ocurrir que tengan que hablar ante la justicia de Estados Unidos y declarar por qué dijeron, por qué dijo él, y si es verdad que dijo él, porque la justicia no pregunta de manera liviana, pregunta de manera muy asertiva y muy concreta qué pasó con la plata y dónde está la plata, ¿no? Y si Exactamente. Hayden Davis habla, uff, lo que puede llegar a pasar acá, ¿no? Exactamente, por eso digo que hay que esperar la actuación de la justicia en Estados Unidos, porque además Estados Unidos, junto igual que los países de la Unión Europea, están muy preocupados por este tipo de maniobras. Olvídate solo de la Crypto Day nuestra, digamos, ¿no? Ujú, Pero en claro, general, porque justamente como son mercados en desarrollo, y que están creciendo y a los que se apuesta tengan un desarrollo y una gravitación en los próximos años en la vida económica mundial, obviamente que hay sobre estos temas una particular atención, porque además se mezcla el lavado de dinero, se mezcla el narcotráfico, la trata de personas, digo, hay un claro, montón de cosas claro, donde los estados, entre comillas, serios, no aquellos que se manejan por Twitter claro. por X y amenazan periodistas, y opositores, digo, los estados serios efectivamente están preocupados de estos temas porque el ciberdelito y lo que se pueda generar a partir de ahí, digamos, tiene gravitación e implicancia en el desarrollo futuro de estas tecnologías, pero también en la cotidianidad de nuestra vida en sociedad. Yo, Dania, dijiste algo y rozaste un tema
al cual yo te quería llevar y referir, que no tiene que ver con la comisión Libra o la comisión investigadora que dijiste, pero que está, me parece directamente vinculado, que es que el gobierno empezó a atacar y a demonizar y a incitar al odio contra los periodistas y contra los opositores, contra los empresarios, contra los oligarcas, contra los devaluadores, contra los hijos de puta, enemigos de los argentinos que quisieron hundir durante 100 años la Argentina. Bueno, el discurso del odio se ha instalado y es una estrategia premeditada, sistemática, programada por parte de Milei, de Santiago Caputo. Odiemos a todo aquel e incitemos al odio a todo aquel que piensa diferente, ¿no? Y ayer el Gordo Dan dijo, ¿no es hora de meter preso a un periodista? ¿Cómo estás viendo esta situación? Mira, dos cuestiones. La primera, que todo esto lo hacen para mantener la conversación pública en temas, esto está estudiado por las consultoras políticas. La idea es siempre mantener la conversación pública en el caos, en el odio, claro, en los enfrentamientos. ¿Para qué? Para no discutir los temas en serio. Para no discutir el caso Libra, como lo veníamos charlando, para no discutir cómo vamos a hacer esto de sostener inflación baja con un consumo que se desploma todo el tiempo, con una producción que obviamente se desploma junto con el consumo, con desempleo asociado, etcétera, etcétera. Para no discutir todo eso, estamos todo el tiempo, yo miraba ayer hacer una pequeña pasadita por los canales más importantes de televisión, de la televisión, no suelo mirar programas de noticias, pero y la verdad que todo giraba en torno al tuit de Dan, digamos, ¿no? Entonces digo, la verdad que me parece que logran esto, que es mantener una conversación pública desprolija, violenta, cargada de resentimientos, para efectivamente seguir en un rumbo que dudosamente en el mediano plazo nos termine favoreciendo a los argentinos. Esa es mi primer reflexión. Es la estrategia del caos, de los ingenieros del caos, de Giuliano da Empoli, ¿no? Sí. Ese es pero además, el libro de cabecera de ellos. Es uno de los libros de cabecera de ellos, pero de todas maneras, digo, me parece que se nota mucho eso, que como una necesidad de estar generando siempre ese tipo de problemas, ese tipo de manifestaciones para mantener de alguna manera esa conversación. Y por otro lado, obviamente, no seamos ingenuos, también disciplinan, ¿no? Disciplinan a muchos periodistas que quizás tienen ganas de expresarse de alguna manera o de manifestar alguna mirada contraria a lo que el gobierno lleva adelante. Obviamente, con este tipo de cuestiones disciplinan. Hay un doble propósito. Uno que es concitar el consenso de todos los sectores sociales que, movilizados por esas emociones negativas como el odio y la ira, quieren arremeter contra los enemigos de la patria. Es lo mismo que hacía Cristina Kirchner. Es como una suerte de versión de Ernesto Laclau II, ¿no? Por un lado eso, y concitar el consenso y polarizar. Y por otro lado, como vos decís, disciplinar, instigar, amedrentar y demás. Ahora, sobre este segundo punto, yo encontré dos leyes que pueden generar que estén incurriendo en un delito. Que la 23.952, hago memoria, artículo 3, le prevé de 1 a 3 años de prisión a quien incitara el odio contra sectores de personas. Y el Código Penal, artículo 212, también castiga de 3 a 6 años de prisión contra quien incitara la violencia colectiva contra un grupo de personas o contra instituciones. Con lo cual hay dos lugares de la justicia o del orden jurídico nacional que podrían encuadrar en esto que están haciendo. Están jugando con un delito peligroso. Sí, también vas a encontrarte que muchos jueces se van a empezar a sentir amedrentados, ¿no? También. Total. Porque en este nivel, yo ahí, más allá de esto que vos más señalás, que me parece muy muy importante, que incluso quizás las organizaciones profesionales del periodismo, de periodistas y demás, debiesen pensar estas estrategias, yo llamaría la reflexión a muchos colegas tuyos. Sí. Yo también. No es gratis. Yo también. No es gratis. No es gratis, todo tiene vuelta. Nosotros venimos de una historia en la Argentina y no me quiero ir hasta la dictadura. Me quedo con cabeza, digamos.
donde fueron asesinados, colegas de ustedes, donde fueron desaparecidos, donde digo, simplemente por sacar una foto, por hacer una nota, por pensar diferente. Y la verdad que cuando escucho a algunos colegas tuyos bancar esta posición o decir, bueno, por algo lo hizo, bueno, le sacó una foto, le quería sacar una foto, ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, no? Sí, coincido. Me parece naturalizar. que esto nos tiene que naturalizar esta situación por parte de muchos colegas tuyos, que por supuesto el gobierno anterior no se los hubieran aceptado bajo ningún concepto. Claro. Realmente me preocupa. Me preocupa porque el gobierno va a pasar, como todos los gobiernos, ya sabemos. Pero esos colegas tuyos van a seguir comunicando, van a seguir generando opinión. Muchas veces me parece que hay muchos que no saben el poder que tienen cuando expresan lo que expresan en los medios de comunicación. Bueno, recordemos, Cabezas, vos mencionaste muy bien, en los años 90, menemismo. Nisman, que no era periodista, pero era una persona que era un fiscal que comprometió seriamente a la presidenta Cristina Kirchner de entonces. Y ahora, más acá en el tiempo, y hace poquitas semanas, Pablo Grillo, que recibió una bomba de gas lacrimógeno en la cabeza con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica por sacar fotos. Y también ha habido muchos empellones contra fotógrafos de la Fuerza de Seguridad de Javier Milei, empujones, golpes y demás. Ahora lo de Santiago Caputo con la la intimidación al fotógrafo de Tiempo Argentino, sacándole una foto, y ahora el Gordo Dan pidiendo que metan presos a periodistas, y Milei y Santiago Caputo diciendo por Twitter todos los días, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Pará, viejo. Porque es una barbaridad, además, generar todo el tiempo esa costumbre del odio. Es como si los periodistas se pusieran de acuerdo y salían a decir, no odiamos lo suficiente al presidente de la nación. Es una locura, locura. Podés ser político, pero llamar al odio, incitar al odio es violencia. No podemos vivir en una sociedad que odia todo el tiempo y que odia a todos. O sea, nosotros tenemos que vivir en una sociedad que puede convivir y tolerar al que piensa distinto. Realmente ese es el tema. Entonces, cuando vos ves esos accionarios y una semana antes estaban todos viendo cómo se subían al avión para ir a despedir al Papa, que justamente construyó desde la tolerancia y el diálogo un papado ejemplar, realmente suena a una hipocresía importante o una desconexión entre lo que piensan, lo que hacen, lo que sienten, lo que expresan. Realmente se hace muy difícil sentir que nos puede llevar a buen puerto esta forma de hacer las cosas, ¿no? Yo insisto, es que es una estrategia comunicacional, de campaña premeditada. Yo sé lo que pasa es que mientras la controlás, Mariano, es válida. No vas a hacer cosas que esto se descontrole. Yo siento que estamos yendo hacia un descontrol. No estoy defendiendo, no, para nada. No, ya sé. Yo creo que ni aunque fuera controlado sería bueno, ni aunque fuera una cosa controlada. No es bueno ningún esquema, pero bueno. Quiero describir el fenómeno que la moda de la ultraderecha en este momento es justamente promocionar el populismo de derecha implica incitar al odio. En todos los países, en muchos países, Trump hace lo mismo, en Hungría hacen lo mismo, en Italia han hecho lo mismo. Es decir, y ellos identifican a través de focus groups cuáles son los nichos de la sociedad que están con bronca con algo, y sobre esos nichos de la bronca manipulan, trabajan y articulan y administran la ira y el odio, ¿no? Así es. Lo cual es nefasto. Es nefasto y no nos tenemos que olvidar que tenemos sociedades heterogéneas, con distintas raíces, con distintas... Bueno, en Europa la cuestión racial termina siendo terrible, digamos, y va a ser peor. Entonces, me parece que hay que poner un límite a este tipo de cosas, y en los lugares donde todavía estamos a tiempo, esto es un tema que nos tiene que preocupar, y unificar a quienes no pensamos de esa manera. Totalmente, Dania, para poder ponerle un freno.
Totalmente, Dania, te agradezco mucho este contacto, un lujo hablar con vos, sobre todo en feriado, gracias por atendernos. No pasa nada. Te mando un beso grande, gracias. Un beso grande y bueno, que tengan un lindo fin de semana. Hasta Dania pronto, Tabela, gracias. Dania Tabela, diputada nacional de la UCR sin peluca.